Bueno, tenemos la otra gran noticia del día, que es la situación de los cubanos que llegaron a un faro cerca de a 7 millas de las costas de Estados Unidos y se ha iniciado un proceso judicial, un recurso de amparo encabezado por la doctora Virlenis Palma, abogada de inmigración. Gracias por venir esta noche. No, gracias a usted por invitarme, mucho gusto. Ramón Saúl Sánchez, que tiene una trayectoria de defensa de esos cubanos y de todos esos balseros. Ramón Saúl, gracias por venir, gracias, quien es el líder del Movimiento Democracia. Y Álvaro Alba, periodista de radio y televisión, Martí, historiador y analista político, quien ha estado siguiendo esta y otras noticias, porque también vamos a hablar más adelante de otros temas, el tema del subsecretario que ha dicho que hay que tener cautela en las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba en materia de narcotráfico y de migración. Doctora Virlenis Palma, explíquenos, ¿por qué elevan ustedes este recurso y en qué consiste? Lo estamos poniendo de forma de emergencia, lo radicamos en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida esta tarde y lo estamos haciendo para que haya una declaración de un juez federal que diga que este faro donde llegaron estos cubanos es territorio americano, está manejado por el gobierno de los Estados Unidos y por lo tanto estos cubanos deben entrar bajo la ley de pie seco y quedarse en los Estados Unidos como corresponde. Ahora, la orden ejecutiva de pie seco, pie mojado no es una ley. Entonces, el presidente pudiera decidir sin tener que ir a este recurso de amparo. Definitivamente el presidente siempre tiene la autoridad de hacerlo, pero la Corte Federal puede tomar una determinación y decir de que el guardacosta está actuando de una forma incorrecta o lo que le llaman ellos arbitraria y caprichosa al no dejar que estos cubanos se queden y al no permitir, reconocer ante los medios de que este faro pertenece a territorio americano. Justamente se ha citado en todo esto, Ramón Saúl, bueno, el caso de hace 10 años, pero también hay que recordar que esos balseros fueron devueltos a Cuba y después lo que pudieron aplicar para la visa se les dio, a otros se quedaron en Cuba. ¿Estos están todavía en el escampavías? Estos están en el escampavías, lo que no sabemos, todo lo que está en el escampavías, desgraciadamente conoces el hermetismo que existe en este sentido y para saber quiénes están ahí hay que hacerlo a través de los congresistas y esto es un proceso demorado que en este caso se está agilizando un poquito más. Sí, se está tomando como referente el caso del 2006 del puente de las 7 millas. Nosotros estamos pidiéndole al gobierno que en lugar de tener que ir a través de todo este proceso de litigio, el cual vamos a seguir hasta el final, la otra vez, en la otra ocasión, el equipo de abogados del Movimiento Democracia ganó aquella contienda y el gobierno tuvo que extenderle visas a los cubanos, aunque el régimen de Cuba no los dejó salir, pero el gobierno tuvo que hacer eso. En este caso, seguiría el litigio, si los devuelven a Cuba, hasta tanto sean regresados acá. Nosotros le pedimos al gobierno que se abra al diálogo con nuestros abogados, de manera que en una forma amistosa podamos resolver este diferendo y que estos cubanos puedan permanecer en territorio de Estados Unidos como pies secos. ¿En qué tiempo puede tomar un juez una decisión así? Nosotros esperamos que por lo menos... Ustedes han elevado un recurso de emergencia. Correcto. Nosotros esperamos que en 48 horas tengamos por lo menos una audiencia preliminar donde el juez cite a todas las partes para por lo menos empezar el diálogo, que es lo que estamos pidiendo. El argumento de nosotros, como explicó Ramón Saúl, es basado en el caso del 2006, es el caso de precedente, como se llama en la ley, o sea, el más similar, que tiene que ver con lo mismo que estamos haciendo ahorita, y la posición de nosotros es que ya ese caso se ganó y que ese caso lo tuvo el juez Federico Moreno, que es el juez que todavía está ahí en el Distrito Sur de la Florida, y que fue un precedente que hace más de 10 años y fue algo completamente análogo a lo que está pasando ahorita. ¿Y en este caso ya se asignó al juez Moreno para conocer este caso? No, tenemos ahorita al juez Gales y el magistrado Turnoff. Tenemos la opción de ir primero al magistrado para los problemas preliminares y después entonces se iría al juez. ¿Qué ha dicho el servicio de guardacostas? ¿Todavía nada? No, ayer yo conversé con ellos brevemente y ellos nos han dicho que los cubanos siguen a bordo del escampavías, que los están tratando médicamente, que no tienen ningún problema, que los están asistiendo bien. Yo me imagino que ellos no se han querido llevar a los cubanos esto de regreso a Cuba porque sería una acción arbitraria, ya que típicamente se lo llevan los jueves. Si aceleran el viaje, va a ser obvio que lo están haciendo para de alguna manera evitar que nosotros tengamos, o sea, que este proceso tenga lugar y probablemente van a ser criticados por eso, así que están esperando. Álvaro, la situación cambió, estamos con unas relaciones
formales entre Washington y La Habana, no así en el 2006. ¿En qué medida pudiera esto facilitar que el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba digan, bueno, que se vayan ya, no, y evitan todos estos recursos y todas estas acciones legales? Por parte de Cuba, lo que se debe de determinar es qué voluntad política tendrán para decir, bueno, que se queden allá y que no regresen. En el caso de Estados Unidos es judicial, ya vemos que una vez se logró, aunque la situación ha cambiado. El 2016 es muy diferente al 2006 en respecto a administración y relaciones con Cuba. Lo que en este caso, la batalla legal sería decisiva en Estados Unidos para que puedan regresar. En Cuba, que los acepten o no, yo creo que todos los jueves están en el puerto de Cabañas, es donde están recibiendo a decenas, toda la semana están entregando cubanos a las autoridades cubanas. La diferencia de este es que lo vimos por televisión, estaban en los medios sociales, enseguida ese mismo día en vivo se estaba transmitiendo todo el operativo de los guardacostas, y las organizaciones del exilio se lanzaron al rescate de ellos. Esto se produce en una situación muy compleja, muy compleja. Quisiéramos escuchar la opinión de la doctora Palma y de Ramón Saúl. Se deportan 5 del Ecuador, hay un flujo a través de Ecuador, de Colombia, de Centroamérica, se cierran las fronteras, se deportan a los países de donde vienen, y en esto vienen entonces los del Faro. ¿En qué medida enrarece cualquier decisión que se pueda tomar con relación a estos del Faro? La diferencia de los del Faro es que llegaron a territorio estadounidense y nosotros seguimos todavía con la ley de ajuste cubano, seguimos con la póliza de pies secos, pies mojados. A pesar de las diferencias que ha habido, a pesar de las negociaciones entre los dos países, esa sigue siendo la ley, esa sigue siendo el precedente. A ellos se tiene que tratar de una manera diferente porque llegaron de una manera diferente. Y estamos argumentando que tocaron territorio, al tocar territorio se le tiene que aplicar todas estas pólizas que ya están implementadas. Con estas políticas, Ramón Saúl, el gobierno ha dicho que mientras dure por lo menos esta campaña electoral, mientras dure este gobierno, no se va a modificar la ley de ajuste cubano. ¿Después qué podría pasar? Sí, hay peligro que la quiten después, pero por ahora ese no es el caso. Pero Oscar, yo invito a todos las personas, los funcionarios, los jefes de Estado de América Latina y de los Estados Unidos, el jefe de Estado de Estados Unidos, que en vez de mirar a la ley de ajuste cubano como la culpable del éxodo, que se den cuenta que lo que realmente está causando el éxodo es la falta de empoderamiento económico del ciudadano cubano, que le quitan las oportunidades de poder producir, de poder vivir decentemente con su propio trabajo. El régimen de Cuba no quiere que un cubano tenga el próximo plato de comida porque está pensando en el próximo presidente y no quieren eso. La única manera que van a terminar con el éxodo es cuando todos estos mandatarios se junten en estas reuniones que hacen para lidiar con estos conflictos y se viren hacia Cuba y le digan, bueno, señor Castro, usted tiene de alguna manera que permitir el empoderamiento económico de los ciudadanos, deje de quitarle las viandas a los carretilleros, deje de reprimir a los visitaxistas, deje que la gente desarrolle la actividad económica para que puedan en su propio país vivir decentemente y no tengan que mirar a otros lugares. Mientras eso no exista y sigamos echándole la culpa a la ley de ajuste cubano, es algo así como echarle la culpa a la aspirina de la existencia del dolor de cabeza. Entre tanto, el subsecretario de Estado para Narcóticos y Seguridad Internacional de los Estados Unidos opinó, dio unas declaraciones sumamente interesantes, curiosas. Quiero decir, tenemos que abordar algunos asuntos. Por ejemplo, en el futuro, mientras sostengamos reuniones en el Caribe, en las que tratemos de coordinar y cooperar sobre narcotráfico y otros asuntos más amplios sobre delitos transnacionales del crimen organizado, ¿debemos esperar alguna participación del gobierno cubano? Quizás, pero mi visión sobre todo esto es que debemos ser muy cuidadosos en el avance hacia una mayor cooperación con las agencias de seguridad cubanas. Álvaro. Bueno, es que este señor, que es un funcionario de carrera, que tiene mucha experiencia en América Latina, William Brownfield, que conoce muy bien el tema cubano, en esta misma conferencia de una explicación exacta de los sucesos de la causa 1 del 89 y 2 del 89, conoce que los mismos que están dirigiendo hoy el Ministerio del Interior estuvieron implicados
en el Ministerio del Interior en el año 89. O sea, es el mismo grupo militar que dirige esa entidad y que estuvo participando en todas esas operaciones de los años 80 del narcotráfico cubano, que inclusive hasta el jefe de la Marina de Cuba, Aldo Santamaría, en aquella época fue juzgado en los Estados Unidos. Esta es una persona que conoce lo que está sucediendo en el área que él, de la cual está encargada, y que sabe que las relaciones con Cuba en este tipo de esfera es muy peligrosa y ellos son muy cuidadosos. Finalmente, doctora Palma, ¿tiene fe en que quizá haya una decisión favorable para que esos cubanos lleguen aquí? Definitivamente, tenemos toda la fe puesta tanto en este argumento legal como en el equipo de abogados que me está apoyando a mí. Tenemos a 7 abogados nombrados en la demanda junto conmigo, y además de eso tenemos otras firmas que nos están asistiendo con toda la investigación legal y que están dispuestos a ir con nosotros a corte y a apelar en caso de que haya una decisión que no sea favorable. Pero sí tenemos fe en Dios y fe en la justicia de los Estados Unidos de que la decisión sea favorable. Como ha dicho Ramón Saúl, hay hermetismo, no se saben nunca los detalles, pero ¿están en el escampavía o fueron regresados a Puerto Cabal? No tenemos una certeza de esa información, desgraciadamente, y eso es parte del problema, porque no hay información. Bueno, y seguiremos aquí con ustedes dando la información al pueblo. Gracias, Oscar. Muchas gracias a ustedes.